que hablaba de que en Brasil está pasando lo mismo que acá, que hay persecución, que la derecha está metiendo gente en cana, como Milagro Sala, que hay represión en las calles, que hay apriete a los periodistas. En ese momento hubo una amenaza de bomba y hubo que desalojar C5N. Eso te vamos a contar hoy. ¿Por qué? ¿Cuáles son las posibilidades de quién puede haber sido? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes solidarizaron y quiénes no? ¿Quiénes no atienden el teléfono en este momento? ¿Cuál es la presión para que dejemos de hablar, para que dejemos de contarte qué es lo que está ocurriendo hoy en la Argentina? ¿Y qué relación hay entre los 13 funcionarios imputados por denuncias de nuestros productos de economía política, del Destape Radio, del Destape TV, del portal El Destape, y el apriete de anoche, la amenaza de bomba? No nos vamos a callar, vamos a seguir hablando ahora, en un ratito, a las 22 horas. ¿Cómo me agarraste, guacho, Bueno, ¿qué te voy a decir? Estuve con Hernán Lombardi hoy a la tarde y estoy esperando una llamada de Marcos Peña que todavía no llegó, pero bueno, espero que no me agarre justo al aire, lo único que digo. Y estoy buscando a Mariano Mogni también. Si alguien lo ve, me gustaría verlo. Roberto Navarro, qué gusto saludarte, pero qué disgusto que sea por lo que tuvieron que padecer anoche ustedes en C5N. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Sí, bueno, es un hecho más dentro del clima de revanchismo que se ha instalado en el último año. Estamos por cumplir un año de Mauricio Macri, un año de despidos a periodistas, de aprietes a periodistas, de presos políticos, de represión en las calles, y bueno, sabemos que hay una... Antes de que hables de lo de anoche, sí, Roberto, vos no sabés lo que están haciendo en estos momentos con Juan Carr. Después lo vamos a mostrar en nuestro diario. Lo están matando, como suele decirse, los tuiteros y los blogueros y toda la gente que el gobierno paga. Vos sabés que gasta, vos lo has denunciado, decenas de millones, cientos de millones de pesos para tener esa gente que al primero que se le cruza mal el gobierno lo liquidan a través de las redes sociales. Es terrible, quiero solidarizarme con Juan Carr por lo que está padeciendo en este momento, por haber dicho que se triplicó la cantidad de gente que está pasándolo mal, y a la pasada dijo que el gobierno anterior trabajaba para los más humildes. Bastaron estas dos frases, Roberto, para que... No, después entra, vas a ver lo que está ocurriendo, me dicen, con las redes sociales. Pero ahora contanos qué fue lo que pasó anoche. Bueno, pero es lo mismo, porque a veces, antes de llegar a actos como el de anoche, en donde hubo una amenaza de bomba, ¿cuánto hace que nos están demonizando? ¿Cuánto hace que el Grupo Clarín y sus canales satélites se ocupan horas y horas, todos los días, para hablar mal de los dueños del canal y para hablar mal de figuras como vos y como yo? Logran un nivel de demonización y después le tiran todos los tigres. Digo, si Juan Carr sigue hablando, eso va a seguir y va a ir creciendo. Lo que sucedió anoche es que nosotros aparentemente hemos dado un golpe para hacer reaccionar a mucha gente con el reportaje a Lula da Silva. El reportaje a Lula da Silva tuvo muchísima repercusión internacional porque es un expresidente muy importante que en el mundo se sabe que ha sido un excelente presidente y que estaba haciendo una denuncia internacional sobre el acoso judicial y mediático que está sufriendo en Brasil. Y entonces eso lo equiparamos a lo que está ocurriendo acá con el gobierno anterior. A las 22:27 en el 911 se recibe una amenaza de bomba en C5N. Cuando yo termino el programa y salgo, está lleno de patrulleros, lleno de policías. Bueno, después entraron los perros, buscaron una bomba, hubo que poner música en Radio 10 y seguir con música, desalojar parte del edificio, quedó la gente mínima como para que siguiera el programa de televisión. Bueno, esas cosas, vos te imaginás que en el caso de un canal de televisión, de un medio de comunicación, es detenerlo. Por un momento se detiene, genera miedo en la gente, genera inquietud, y para el caso del periodista en particular se van reuniendo. Digo, hace poco más de 2 semanas en mi casa hubo gente dentro de mi casa. Yo hice la denuncia a la policía, vinieron, hablé con Ritondo, luego le comenté lo que había sucedido. Se organizan investigaciones. En el caso del canal, yo sé que se está siguiendo una pista, que se está investigando para encontrar a la persona que realizó la amenaza y que se haga cargo de lo que hizo. Ahora esto uno no puede dejar de inscribirlo en un clima del revanchismo y en una búsqueda de que no quede un solo medio de comunicación crítico, Víctor Hugo, porque el canal y la radio, la verdad es que nos da la oportunidad a un grupo de periodistas, el que lo quiere hacer, de tener un espíritu crítico en un momento donde
claramente la política económica del gobierno está haciendo sufrir a los que menos tienen. Sí, es un tiempo en el que se animan a todo, Roberto, lo de hoy, lo de abrir el blanqueo de capitales para los familiares de los funcionarios, cosa a la que se habían comprometido que no iban a hacer, muestran que hay un sentimiento de impunidad, una sensación brutal de impunidad del gobierno y también de los medios que manejan al gobierno, que trabajan como si fueran una troika, porque después está la pata del Poder Judicial, y que se están llevando por delante absolutamente todo. Están muy peligrosos, no se dan cuenta que se han convertido en una bestia que ni ellos mismos, ni Clarín, ni el gobierno en determinado momento van a poder dominar. Así es, digo, la ley de hoy se llama ley Franco Macri, claramente. Es para salvar a Franco Macri del escándalo del Panama Papers. Es para sacarlo de la violación de la ley que claramente iba a ser comprobada. Y el espíritu de la ley, cuando se votó, cuando se dio quórum, cuando lo votó la oposición, era taxativamente que no podían entrar los familiares. Por lo tanto, el decreto de hoy es nulo de toda legitimidad. Y eso habrá que seguirlo, pero es un clima en el que hay muy pocas voces y que están intentando armar esas voces. Y no puedo dejar de unirlo también con las constantes versiones de que se vende el canal. Entonces, por un lado, presión para que venda, y por el otro lado, amenazas por si vos seguís difundiendo. Bueno, este es el clima. Esta es una democracia de muy baja intensidad, una democracia casi disimulada, en donde no están funcionando los poderes, en donde no tenemos seguridad privada, en donde cualquiera puede ir preso como Milagro Sala, más allá de que haya pedidos internacionales para su libertad, en donde todos estamos en peligro. Las garantías individuales hoy no existen en Argentina. Es un simulacro de democracia con un parlamento, con un sistema judicial que claramente está absolutamente alineado con el gobierno nacional y que en el fondo son todos títeres, y creo que vos has sido un pionero en eso, de un señor que se llama Héctor Manieto, que está por arriba de ellos, que es el que primero demoniza para que vos quedes listo para que después te disparen. Roberto, muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, toda la solidaridad y preocupación que corresponde. Vamos a hacer la pausa, Víctor Hugo. Tenemos mucho más para hablar y además es en un día especial para todos aquellos que solemos tomar mate. Vamos a aprender por qué hoy es el día del mate, qué hay que hacer para cebar bien un mate, cuál historia esconde ese insumo que tanto compartimos. Hacemos la pausa. Anoche, durante nuestro programa El Destape, hubo una amenaza de bomba en el canal. Cuando salí del canal estaba lleno de policías. Fue una amenaza de bomba contra el canal y una amenaza de muerte contra mí. Hago responsable al gobierno de Macri, que es el responsable de la seguridad de todos los argentinos, y es quien generó este clima de revanchismo que ya avisó el Papa Francisco hace tiempo. Y también hago responsable al Grupo Clarín y sus satélites, que han montado una campaña de demonización contra los dueños de este medio y contra mí en particular. Contra los dueños de este medio, porque son los únicos que se están bancando tener un discurso distinto, señalar el empobrecimiento, el desempleo, el desmantelamiento del aparato productivo que lleva a cabo el gobierno de Cambiemos, cumpliendo un rol histórico que nadie más se atreve a cumplir. Y contra mí en particular, porque me vienen acosando y demonizando desde hace muchos años. Hace 2 semanas entró gente a mi casa. Yo estaba en mi cuarto, en el que duermo siempre con la puerta cerrada con llave. Caminaban para que los escuche. Llamé a la policía. Cuando llegaron se habían ido por los fondos. Le avisé a Ritondo, el ministro de Seguridad de Vidal. Lo conté aquí. Me llegan amenazas de muerte. Me siguen por la calle. Me han demonizado, me han perseguido y han generado en una parte de la población odio por la persona que les dijo la verdad. Me investigaron desde que nací hasta hoy y no han encontrado nada, porque soy un trabajador honesto, que laburo desde muy chico y que vivo en la misma casa desde hace 30 años. Cuando no encontraron nada para demonizarme, le dijeron a la gente que la pauta oficial que se usa para difundir actos de gobierno era una mala palabra. La misma pauta que existe en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en Japón, en China y en todo el mundo para los medios y productoras. Hicieron una nota en La Nación en la que mi productora figuraba en el número 63 entre las que recibían pauta. Como era tan bajo el monto mensual, lo multiplicaron por 72 meses y pusieron caprichosamente 6 años para que apareciera un monto un poco
más importante. Nuestra productora figuraba en esa lista de La Nación en el número 63, pero la foto que marcaba la nota era la mía, porque la nota se había armado contra mí y no contra el resto de los que recibían pauta. Luego Jorge Lanata saltó y dijo que yo era el primero, y no solo mintió con la cifra, sino que decía que era una pauta personal y no de una productora con más de 20 trabajadores como es. Cuando todos saben que tengo una productora hace 16 años, que en ese momento tenía 4 programas al aire, entre ellos Economía Política, el programa de mayor producción de la TV argentina. Utilizaron el hecho de que yo, como muchísimas pymes en el país, tenía la empresa a mi nombre, porque se llamaba Roberto Navarro, para mentirle a la gente y decirle que era una pauta personal, que era dinero que me daban a mí y no a la empresa. Una empresa se define por sus empleados, y yo tenía y tengo más de 20 trabajadores, a lo que les pago a fin de mes religiosamente, como corresponde, durante el gobierno kirchnerista y durante el gobierno de Macri. No he despedido a una sola persona desde que se fue el kirchnerismo, porque jamás dependí del gobierno de Cristina, que por otra parte me quedó debiendo la mitad de los montos facturados el año pasado. Dinero que tampoco me pagó Cambiemos. Era mentira. Entonces, como sabía que estaban utilizando el hecho de que la productora estaba a mi nombre, hice una sociedad anónima a la que llamé La Niata, en honor a mi madre, que había muerto ese mismo mes. Al otro domingo, la Nata dijo que lo puse por la casa de Scioli, que se llama La Niata. Y yo le expliqué, no, Jorge, lo puse por mi madre muerta, y era el otro domingo. Puso música de violines, y se burló y dijo que era una novela armada por mí. Esa campaña de demonización siguió, estando constantemente en diario, TV y radio, siempre con ese mismo y único tema inventado. Lo único que les importa es acosar y demonizar. A los dueños de ese grupo los acusan por haber sido proveedores del Estado, un Estado que tiene miles de proveedores, mucho más grandes que ellos, como Techín, Caputo o Calcaterra. Los acusan por haber tenido un plan de pago, como tienen la mayoría de los empresarios que en algún momento tienen que posponer sus impuestos. La verdad es que los acusan porque son los dueños de un medio de comunicación que no se arrodilla y que dice todos los días lo que está pasando con nuestros trabajadores, con nuestros pymes, con nuestro aparato productivo, con nuestro pueblo, en fin. Ahora llegaron al grado de presionarlos para que venda y ponerle una amenaza de bomba en su canal. Ahora llegaron a amenazarme de muerte para que no diga que en la Argentina hay hambre, que se triplicó la cantidad de pibes que van a los comedores, que ya hubo más de 500.000 despidos, que estamos nuevamente rumbo a 2001, sacándole la plata del bolsillo a los trabajadores, a los jubilados, a los niños. Ayer, mientras hacían la amenaza de bomba, contábamos que según la empresa CCR, una empresa internacional, el consumo de los niños bajó en octubre con respecto a septiembre en un solo mes un 16%. El consumo de leche bajó el mes pasado. Todo esto lo había contado yo en las elecciones, en julio, en agosto, septiembre. Avisé cada una de las cosas que iban a suceder. Dije que Mauricio Macri iba a venir a gobernar para los ricos. Dije que iba a haber un ajuste, que iba a haber endeudamiento, que iba a haber apertura de importaciones, que iba a haber transferencia de recursos de los trabajadores al poder económico. Dije todo lo que iba a suceder porque no quería volver a vivir lo mismo que viví en la dictadura, que viví en los 90, porque no quería ver a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, quedarse sin empleo, deprimirse, entrar en adicciones, caerse. Todo eso lo avisé. Y ahora aviso todos los días que tenemos un gobierno que lo está haciendo. Y tenemos medios de comunicación que para encubrirlo hablan de otra cosa. Persiguen a sus enemigos políticos y persiguen a los pocos periodistas que se atreven a decir la verdad. Lo hago como lo hicieron y lo hacen muchos trabajadores de Página 12 u otros como Aliberti, como la gente de Radio del Plata, muchos progresistas que al ver que se querían cargar al único gobierno desde el gobierno de Perón, que había defendido a las mayorías populares con todos sus errores y también con algunos corruptos, como muchos otros, salía a desmentir los inventos que empezaron en 2008-2009 con el conflicto del campo, y hoy los sigo denunciando. Ayer, la amenaza de bomba se dio al tiempo que
mostrábamos un reportaje a Luis Ignacio Lula da Silva, que contaba que en su país pasa lo mismo, y que pasa en cada país de la región, en donde se ayudó a los más humildes, a los que menos tienen, a los que se les devolvió el pan, a los que se les puso un litro de leche arriba de la mesa, a los que se le dio salud a sus niños, a los que se le dio dignidad. Lula lo estaba diciendo, lo habíamos pasado el domingo, y había tenido repercusiones en todo el mundo. En todo el mundo saben que la única región que mantuvo el poder adquisitivo de su población en los últimos 10 años de la crisis de 2008 en el mundo fue América Latina. Saben que hubo presidentes que se preocuparon por su pueblo. Por eso, al ver ese reportaje, en el mundo se preguntaban ¿qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando en Brasil? Que se persigue a los líderes que defendieron a su pueblo. ¿Saben? Mi abuelo nació en 1892. En 1918 trabajaba en una fábrica de ladrillos. Trabajaba 14 horas por día junto con sus compañeros y se moría de hambre. Y hizo una huelga. No había derecho a huelga. Lo metieron preso. Cuando salió, mi abuelo hizo otra huelga. Y lo volvieron a meter preso y lo cagaron a palo. Cuando salió, mi abuelo hizo otra huelga. Y lo volvieron a meter preso y lo cagaron a palo. Y no le dieron comida. Y cuando salió, mi abuelo hizo otra huelga. Y así, en 1945, ya había derecho a huelga. Y mi viejo, que era delegado sindical, defendió el salario de los trabajadores por el derecho a huelga que había ganado mi abuelo luchando. Por eso voy a seguir luchando, porque tengo la sangre de mi abuelo y de mi viejo, y voy a seguir defendiendo a los trabajadores y a los humildes, por más que me amenacen. Estamos en un país que vive el mismo revanchismo que después del gobierno de Domingo Perón, y somos muy pocos